Bueno, esto es lo que habíamos trabajado. Esto ya lo hicimos allá en la Facu. Derivadas direccionales. Eh, bueno, voy a grabar esto, total es poquito. Recording in Habíamos progress. empezado a trabajar con derivadas direccionales, ya las habíamos presentado en la presencialidad. Vimos que las derivadas parciales podían interpretarse de una manera en la que había direcciones involucradas. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, si nosotros nos paramos en un punto x0 y 0 y pensamos en movernos en la dirección y el sentido de un versor, podemos plantear el típico cociente incremental, la función evaluada en el punto de llegada menos la función evaluada en el punto de partida, dividido h, lo que uno se traslada, y entendiendo que me estoy moviendo en la dirección y el sentido de un versor de componentes u1 u 2. Entonces, de existir el límite de este cociente incremental, al límite de ese cociente incremental lo llamamos la derivada direccional de la función en el punto, en la dirección y el sentido del versor. Si ustedes van a ver lo que está escrito en el steward, la palabra que solo usa en la definición es en la dirección del versor u, pero hay que agregarle en la dirección y el sentido del versor u. Así que eso es algo para destacar en cuanto a cuando muchas veces uno estudia, por supuesto, del libro como ese lugar de anclaje, donde está todo. Tengan cuidado con eso. Por supuesto, la derivada direccional, como es el límite de un cociente, el límite puede no existir, y si no existe, no existe, y si existe, existe la derivada direccional en la dirección y el sentido de ese versor. Es un número, ese número es positivo, negativo, puede ser cero, y como siempre, la derivada tiene una interpretación en cuanto a si es positiva o negativa, tiene que ver con si la función está creciendo, si la función está decreciendo. Todo eso ya lo habíamos estipulado. Lo que no les había mostrado es la posibilidad de, aunque sea con un GeoGebra, entender esta cuestión de la derivada direccional. Miren, esta función es una función muy simple, es z igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2, un paraboloide elíptico. La gráfica es muy simple, entonces uno apela a eso. Y la consigna de esta presentación es que yo me estoy parando, particularmente ahora en el punto 1, 1. Ese es mi punto de partida. Sería el punto x0 y 0 del que se habla de manera general. En esta versión 2D, lo que se está viendo es los puntos en el dominio. La flechita indica la dirección y el sentido de un versor. Fíjense que a propósito fue construido este, este disco y, a ver acá, no sé, yo sin querer cambié esto. Esperen, porque esto no tiene demasiado sentido. Tiene que tener radio 1 esto. Sin querer me parece que lo moví yo. Ahí va. La idea es que tenga la idea fue así de construcción, ¿no? Me paro en el punto 1, 1 y yo lo que quiero es trabajar con vectores de módulo 1. Entonces, bueno, la mejor manera que uno puede encontrar es hacer un disco de centro el punto x0 y 0 y que ese disco tenga radio 1. Entonces, los vectorcitos los vamos a ir trabajando a medida de que este puntito yo lo vaya haciendo correr. Son todos vectores de módulo 1. Me aseguraba que todos tengan módulo 1. Entonces, la idea es ver en esta parte 2D mi región plana porque estoy en mi dominio y me voy a ir moviendo en las direcciones que indique la flecha de ese versor. Y en la versión 3D lo que se está viendo es en la dirección y sentido de ese versor, lo que estaríamos haciendo, lo que hicimos en clase, a ver si se acuerdan, fue trazar el plano que se apoyaba sobre la dirección y el sentido de ese versor, que era proyectante sobre el plano XY, y la idea es que ese plano intersecta a la gráfica de la función, algo así, ¿no? En una curva que es la curva que está marcadita en negro. Y obviamente la derivada direccional lo que estaría marcando es la pendiente de lo que sería la recta tangente a esa curva
específicamente en el punto concreto por donde pasa en la gráfica de la función. Por eso es la interpretación que ustedes tienen que hacer en este dibujito, ¿no? Entonces, uno ve que a medida que yo voy cambiando la dirección, lo que va cambiando en el dibujo es el tipo de intersección que se tiene. Y obviamente lo que va cambiando es la inclinación de esa recta tangente. Entonces, acá lo que están viendo sería las coordenadas que tiene el versor y de este lado estarían viendo el resultado del límite del cociente incremental en esa dirección y sentido, o sea, la derivada direccional. Fíjense que esta derivada direccional es positiva, sí, en ese punto la función está creciendo. Si me sigo corriendo en otra dirección, por ejemplo ahí, fíjense que ahí la función ya tiene una recta tangente con una inclinación tal que la derivada es negativa, una pendiente negativa, ¿no? Si me sigo corriendo, fíjense que está decreciendo bastante, ahí la función tiene una recta tangente con pendiente -1, me sigo moviendo y bueno, y en algún momento, bueno, creo que lo voy a ver desde ahí mejor, me empiezo a correr y la función empieza a tener en esas intersecciones una pendiente que va en aumento, ¿no? Hasta que vuelve a ser positiva, fíjense. Toda la vuelta. Esto está bueno con este tipo de programas porque uno puede hacer de manera dinámica lo que en el pizarrón lo está haciendo con un dibujo y que vaya a saber si uno puede hacer ese dibujo, ¿no? Que no, hace lo que puede. Así que bueno, y la idea es que uno puede ir cambiando si quiere la ley de la función en juego y por supuesto ir cambiando esta visualización. Así como el punto fue el 1, 1, podría haberme cambiado a otro punto, ¿no? Y hacer otra vez lo mismo. Otra vez el mismo dibujito. Ujú. Eso es lo que tiene de interesante por ahí hacer estas cosas. Bueno, eso que había quedado en deuda, no se los había podido mostrar el miércoles, se los muestro entonces ahora. Sí, lo que hicimos, bueno, la interpretación geométrica, que es la que estuvimos comentando recién, y sí hicimos esta cuenta, ¿no? Pensando en una función en concreto, una función sencilla, polinómica y con pocos términos. Nos paramos en un punto en concreto, el 1, 2, y la idea era calcular la derivada direccional en la dirección y el sentido de este versor. Una de las cosas que les decía es, uno debería chequear que ese vector realmente tiene módulo 1. Bueno, este lo tiene, pero hay veces que no es tan simple, entonces uno tiene que calcularle el módulo. Si el módulo de ese vector no llegara a dar 1, que no es versor, entonces lo que yo tengo que usar es su versor asociado, porque el versor asociado lo que hace es conservar la dirección, el sentido y tiene módulo 1. Así que esa era la consigna en el caso de que yo chequeo y el módulo del vector no es 1. Y bueno, después lo que hicimos fue el planteo del límite del cociente incremental, donde ahora se sabe específicamente quién es el x0 y 0, y se sabe quiénes son las componentes del versor, las que de manera general se escribían u sub 1, u sub 2. Y este límite es un límite en una variable. Hay una variable en juego, límite del cociente incremental, cuando h tiende a 0. Así que esto no es un límite de los complicados, donde uno tiene que acercarse por diferentes trayectorias, porque no es de dos variables el límite, es de una. Entonces todo lo que yo sé hacer de límite desde cálculo 1 lo aplico, hicimos las cuentitas y el resultado de este límite del cociente incremental nos había dado 5 sobre raíz de 2. Esa es la derivada direccional de la función en este punto, en la dirección de este versor. Y hasta ahí habíamos llegado. ¿Mm? Vamos a ver este ejemplo muy particular. Esta función es una función definida de a tramos, sería, ¿no? En realidad tiene una definición que es válida para cualquier par xy distinto del 0, 0, y para el par específicamente 0, 0, la definición está dada como que la función toma el valor de imagen 0, ¿no? Porque esta ley que ustedes ven ahí, obviamente es una ley en la cual no podría estar evaluándola en el 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en ese ejercicio? Algo particular. Vamos a considerar u
un vector unitario cualquiera. Cualquiera. No vamos a poner u sub 1 y u sub 2 un número en concreto. Va a ser un vector que nosotros sabemos va a ser un vector unitario. Y la idea es calcular la derivada direccional de esta función en la dirección y el sentido de ese vector unitario cualquiera. Cuando yo tengo que hacer el planteo, fíjense lo que sucede. Vamos a ver si vamos un poquito. Bueno, ahí. Quería ir un poquito más despacio. Vamos a hacerlo igual de acá. Fíjense qué es lo que uno tiene que plantear. El límite, cuando h tiende a 0, de fn, ¿se acuerda que era? X0 más hu1, y0 más hu2. Acá es donde uno tiene que calcular la función. Y menos f en x0 y 0. Como el x0 y 0 corresponden a las coordenadas del punto en el cual me paro, que es el 0, 0, por eso aparece esta escritura, ¿no? Y en definitiva, evaluar f en este par es básicamente evaluar f en el par h, u sub 1, h, u sub 2. La función en el 0, 0, la conozco, la función en el 0, 0 vale 0. Y la función en un par, de la forma h u sub 1, h u sub 2, como ese par, el 0, 0 no es, la ley con la que tengo que regirme es con esta. Entonces, bueno, cada vez que aparezca x, lo reemplazaré por h u sub 1. Cada vez que aparezca y, lo reemplazaré por h u sub 2. Veo que queda. Dice x. Entonces, si es x, tengo que poner h u 1. Por y cuadrado. Entonces, h u sub 2 cuadrado. Sobre x cuadrado, o sea, h u sub 1 al cuadrado, más y a la cuarta, o sea, h u sub 2 a la cuarta. Bien. Esta gran división, donde acá tengo la división ahí más grande, dividir por h a esta fracción, ustedes saben muy bien que es lo mismo que multiplicarla por 1 sobre h. Y es eso lo que se hace en el siguiente paso. No solo eso, sino que en el numerador, fíjense que si yo distribuyo este cuadrado va a quedar h cuadrado por u al cuadrado, entonces ese h cuadrado con el h que tengo acá lo junto y me queda un h cubo. Entonces queda h cubo u sub 2 al cuadrado por u sub 1. Abajo, este denominador ahora va a quedar multiplicado por el h que tengo acá abajo. Entonces a la vez me doy cuenta que de este denominador que está marcado acá puedo sacar factor común h cuadrado. H cuadrado que se va a multiplicar con el h de aquí abajo. Por eso es que queda un h cubo. Y la expresión que queda de haber sacado h cuadrado, factor común de esta suma, es u sub 1 al cuadrado más, y acá sí, ojo que hay una potencia cuarta, h cuadrado por u sub 2 a la cuarta. ¿Mm? Por supuesto, esto hace que yo pueda simplificar estos h. Esto es todo algebraico, no hay nada que los va a sorprender acá, ¿no? Cuando quiero calcular el límite cuando h tiende a 0 ahora de esta expresión, puedo hacer reemplazo directo. Si hago reemplazo directo, en el paso intermedio me quedaría u sub 2 al cuadrado por u sub 1 sobre, y acá abajo queda u sub 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace acá? Por supuesto, veo que se puede cancelar este u sub 1 con uno de los que está acá abajo, y esta es la presentación final que queda. Pero por supuesto, como yo no conozco las componentes de este vector, lo que sí tengo que aclarar es que u sub 1 no puede ser 0, porque si no, esta cuenta no tiene sentido. Por ahora, lo que se pudo mostrar es que cada vez que tenga un vector con una primera componente no nula, la derivada direccional de esa función en el origen, en la dirección y el sentido de ese vector, va a dar este número. La segunda componente del vector al cuadrado dividido su primera componente. Entonces, bueno, lo que hace es decir, bueno, ¿y qué hubiese pasado si u sub 1 era 0? Porque es el que está quedando por fuera de estas valoraciones que hemos hecho. Entonces, si u sub 1 es 0, si u sub 1 es 0, digo, a ver, el vector
es de la forma 0, u sub 2. Pero no es un vector cualquiera, porque es un versor. Entonces, para que este vector tenga módulo 1, necesariamente esta segunda componente o vale 1 o vale menos 1. Quiere decir entonces que a los únicos dos vectores que los tengo que estar analizando por separado, porque no pueden estar dentro de esta conclusión, básicamente son el versor j y el versor menos j. En cualquiera de esas dos situaciones, lo que yo voy a poder probar es que la derivada direccional en cualquiera de estas dos direcciones me va a dar 0. Vamos a hacer una que no está contemplada ahí. Vamos a hacerlo así. A calcular la derivada direccional de la función en el 0, 0 en la dirección del versor j. Después a ustedes les queda hacer la de menos j y ya lo estaríamos cancelando. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, por la definición, ¿esto cómo es? F en 0, 0 más h por 1 menos f en 0, 0 sobre h. Y hago una pregunta, es simple. Hacer la derivada direccional en la dirección y el sentido del versor j es estar calculando en realidad qué derivada que ya conocíamos. La derivada parcial. ¿Qué, Elio? La derivada parcial. ¿Cuál? Habíamos visto dos, ¿no? ¿Cuál sería esta? Esta sería la derivada parcial con respecto a i. Eso. Bueno, no importa que yo le haya visto esta faceta que es correcta y tengo que hacer igual el límite a partir de la definición, ¿no? No es que voy a hacer otra cosa distinta. Pero entonces, bueno, de nuevo, en esta situación, f en el 0, 0, yo ya sé que vale 0 por definición de la función, y esto es evaluar f en el par h0. Bueno, vamos a ver qué queda. Esto va a ser entonces el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, f en el par 0h. Tengo que venir a esta expresión. Entonces me queda 0 por h cuadrado sobre 0 al cuadrado más h a la cuarta. Todo sobre h. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de, y quiero ir despacio con eso, que es lo que clásico a veces interpretan mal. Esto es 0 por h cuadrado, eso ya es 0. Eso ya es 0. Que 0 esté dividido por h a la cuarta, que en definitiva es lo que queda en este denominador, y el h no es 0, sino que el h es alguien que va a tender a 0, toda esta fracción es una fracción que vale 0. El numerador vale 0, el de abajo, el denominador, no. El denominador vale h a la cuarta. No hay una indeterminación, quiero decir, ahí que es clásico pensarlo. Entonces en este numerador aparece un 0 sobre h. Y en este lugar vuelvo a estar en la misma situación. Es una fracción donde el numerador vale 0, el h no vale 0. El h es un alguien que se va a ir acercando a 0. Pero estas fracciones van a ser 0 siempre. O sea que en definitiva, esto no es más que el límite cuando h tiende a 0 del número 0, límite de una constante, la propia constante. Entonces lo que hicimos fue demostrar esto en la dirección de lo que sería j. Lo que les queda a ustedes es hacer exactamente lo mismo, pero en la dirección de menos j. Que lo único que va a cambiar es que en vez de acá va a haber un más h, va a escribir un más h por menos 1, o sea, un menos h quedaría. Porque las componentes de menos j son 0, menos 1. Así que bueno,
¿Qué es lo que se quiere mostrar con este ejercicio? Este ejercicio tiene la particularidad de que existen las derivadas direccionales de la función en el 0, 0, en la dirección y el sentido de cualquier versor. No solo que existen las derivadas parciales, quiero decir, en las direcciones de cualquier versor existe la derivada direccional. Pero esta función en el origen no es continua. Es como que digo, uy, otra vez se me pinchó el globo, porque uno estaba muy acostumbrado de cálculo 1, que uno decía, si una función es derivable, entonces es continua en el punto. Eso era algo que está probado, chequeado, realizado en cálculo 1. Cuando venimos ahora, en cálculo 2, resulta que empezamos a ver en un ejercicio que ya hicimos antes, en una clase anterior, que puede pasar que una función tenga derivadas parciales en un punto, pero que la función en el punto no sea continua. Bueno, entonces ahora vengo a digo, opa, no solo en el origen, por ejemplo, esta función admite derivadas parciales, sino que existen las derivadas direccionales en la dirección y sentido de cualquier versor, como que mirá todo lo que cumple en el origen. Y a pesar de que cumple mucho, la función en el origen sigue sin ser continua. Sigue sin ser continua. ¿Y cómo muestro que no es continua? A ver, ¿alguna idea? Ahí sí, estamos pensando en una función de dos variables, donde la continuidad está ligada con el límite de dos variables. ¿Cómo puedo darme cuenta que esta función no es continua en el origen? Con un límite. Decime, Gregorio. Con un límite. Y, a ver, cuando uno dice que una función, si yo digo que, estoy pensando, si yo digo que una función es continua en el origen, lo que tendría que estar diciendo es que el límite de la función cuando los pares x, y tienden al 0, 0, me tiene que dar f en 0, 0. Eso es lo que estaría diciendo si la función fuese continua. No lo es en este caso. Entonces, que esto no suceda es porque ¿qué es lo que está pasando en definitiva? Quiero Que mostrar no que es la función continua. no es continua en el origen. ¿Qué debería mostrar para mostrar que no es continua? Porque f en el 0, 0 existe, ¿eh? F en el 0, 0 está acá, es 0. Que no sea diferenciable. No, pero no me quiero meter con eso. Esto es como si estuviese en un ejercicio donde yo no tenía ni idea de lo que era diferenciabilidad. Eso puede ser. No, que no dé 0, 0, no. Que no dé la función en el 0, 0. Eso puede ser. En realidad lo que uno debe mostrar para que la función no sea continua es que tres cosas. O la función en el punto no existe. Eso acá no sucede porque la función en el punto sí existe. Que el límite de la función directamente no existe, o que existiendo el límite de la función cuando el par x y tiende al 0, 0, no me está dando lo mismo que f en 0, 0. Yo voy a ir mucho más allá de mostrar eso que vos me decías, José. Vamos a mostrar que esta función no tiene límite, o sea, no existe el límite cuando el par x y tiende al 0, 0. Y nosotros estamos bastante acostumbrados a mostrar cuando un límite no existe. Una de las cosas que hemos mostrado era
Si voy por dos trayectorias distintas y el límite me dan diferente, listo, el límite no existe. Y otra forma aún más contundente que se tienen que acordar es que si yo me acerco por una familia de curvas donde aparece un m involucrado y el límite queda dependiendo de m, entonces ahí digo, listo, el límite no puede depender del m que yo haya decidido involucrar en la cuenta, entonces, chao, se termina el ejercicio y no existe el límite. Pregunto, en función de cómo es la ley de la función para cualquier par XY que no sea el origen, ¿alguna familia de curvas apropiadas que les parezca? ¿Habrá alguna? Igual a X. ¿Qué decís, Grego? Perdón. Y igual a X. No, no te va a servir. Acuérdate que te estoy planteando esta cuestión de ir por una familia de curvas. Ahí cuando me decís y igual a X es solo una curva. A ver. Ahí me gusta más. X igual a m y cuadrado. Eso me gusta más, ¿no? Entonces, bueno, tendría que haberlo puesto como corresponde, perdón. Bueno, lo que va a plantear es lo siguiente. Voy a acercarme con pares x y al origen a lo largo de las curvas de la forma x igual a m y al cuadrado. ¿Por qué digo que estaba bueno esto? Y cuando vos lo dijiste, ahí agarré enseguida, viajé. Porque aparecería en el numerador una expresión que tiene que ver con una potencia cuarta en la y abajo lo mismo. Y entonces seguramente algún artilugio algebraico hace que después pueda el i a la cuarta sacármelo de encima cancelándolo. Entonces siempre es lo mismo, acuérdense, uno plantea por qué tipo de pares se va a acercar al origen. Y yo me voy a acercar al origen por pares que estén sobre esta familia de curvas. Uno después, ¿qué es lo que hacía? Miraba cómo se comportaba la función en esos pares. Entonces escribía y decía, bueno, a ver cómo queda la ley. Donde aparece la x voy a reemplazar por m y cuadrado. Donde aparece la y voy a reemplazar por y. Entonces quedaría m y cuadrado por y cuadrado sobre, a donde aparece x al cuadrado tengo que poner m y cuadrado todo al cuadrado más y a la cuarta. Entonces esto es m y a la cuarta y abajo me queda m cuadrado por i a la cuarta más i a la cuarta. Saco i a la cuarta, factor común en el denominador. Ese i a la cuarta se va a cancelar con i a la cuarta que tengo arriba y me queda m sobre m cuadrado más 1. Por supuesto, todo esto es válido en la medida en el que i no sea 0, porque si i vale 0, estaría trabajando sobre el 0, 0, que no puedo calcular la función en el 0, 0 con esta ley. F en 0, 0 vale 0. Y entonces una vez que restringía cómo se comportaba la función en estos pares, lo que venía a continuación era calcular el límite de la función evaluada en esos pares, en donde yo lo que quiero es que estos pares se acerquen al 0, 0. Y como ahí la única variable en juego es la i, necesito que i se acerque a 0 para asegurarme que los pares se acerquen al 0, 0. Y esto es el límite, cuando i tiende al 0 de esta expresión. Como esto de i no depende, el resultado del límite es esa constante que es m sobre m cuadrado más 1. Y entonces ahí decíamos, depende de m, por lo tanto, no existe el límite de la función cuando los pares x y tienden al 0, 0. O sea, conclusión, f no es continua en el 0, 0. Estos ejemplos que vamos dando a lo largo de todas estas clases tienden a ser ese capital que uno tiene para justificar a veces
ejercicios que están involucrados en un parcial con algún verdadero o falso. Porque en un verdadero o falso yo puedo decir, bueno, la existencia de las derivadas direccionales en un punto en la dirección de cualquier versor implica que la función es continua en el punto. Falso. ¿Cómo se justifica? Con un contraejemplo. ¿Y quién puede ser uno? Y este que se brindó en clase. ¿Cómo no? Entonces, que existan las derivadas direccionales en un punto, en la dirección de cualquier dirección y sentido del inversor, no me garantiza tampoco que la función sea continua en el punto, ¿no? Así que seguimos teniendo estas cuestiones particulares cuando se trabaja con funciones de dos variables. La derivada direccional en el 0, 0 existe, pero no es continua en el 0, 0. Vamos de alguna manera ahora a decantar en la fórmula que vamos a utilizar para calcular derivadas direccionales en situaciones particulares que hacen que evite calcular el límite de un cociente incremental todo el tiempo. Porque la verdad es que hasta ahora, tanto en este ejemplo como en el que vimos particularmente hace un rato, cada vez que tuvimos que calcular una derivada direccional, tuvimos que plantear el límite de un cociente incremental. Entonces uno dice, ¿eso lo tengo que hacer siempre? Bueno, vamos a ver que se puede pensar en las bondades que me da un teorema que vamos a conocer ahora. Para conocer el teorema necesito hacer esta definición previa. Vamos a definir lo que significa vector gradiente de una función de dos variables, evaluado en un punto. Esto es vector gradiente, o sea que cuando alguien hable solamente de gradiente, está hablando de un vector. La notación del vector gradiente es con la letra nabla, que sería la opuesta de la que usamos para variación. Bueno, se me fue el nombre. Eh, esta es nabla. Y bueno, le pongo la rayita de arriba porque estamos indicando que es un vector, donde las componentes del vector son las derivadas parciales de la función en el punto en cuestión, ¿no? Entonces, yo puedo escribir así el gradiente de la función en el punto x0 y 0 es el vector donde las componentes son las derivadas parciales. Por supuesto, esto se extiende, la noción de gradiente, a funciones de tres variables también, ¿no? Si yo tengo una función de tres variables, calcular el gradiente de la función en esa terna no es más que tener un vector de tres componentes donde las componentes del vector van a ser las derivadas parciales en ese puntito. Ahí, iba a poner cualquier z. Se extiende ahí la definición de gradiente a funciones de tres variables. Bien. Una vez definido lo que es el gradiente de una función de dos variables, vamos a poder pasar a el siguiente teorema. Teorema que dice lo siguiente. Si una función es diferenciable en un par x0 y 0, si tengo ese dato, la función es diferenciable en un par x0 y 0, entonces, dos cosas. La función admite derivada direccional en la dirección de cualquier versor. Y segunda cosa, esa derivada direccional se va a poder calcular a partir de esta cuenta, que no es más que hacer el producto escalar entre este vector que acabamos de presentar con el versor sobre el cual quiero hacer la derivada direccional. Entonces, si la función sé que es diferenciable en el punto la derivada direccional la voy a poder calcular a partir de este producto escalar. Del gradiente de la función en el punto escalar con ese versor sobre el cual quiere que haga la derivada direccional. Obviamente,
Esto es buenísimo, no tengo que hacer el límite de un cociente incremental para calcular esta derivada direccional. ¿Mm? Este teorema sí se demuestra. Este sí se demuestra, está en la placa, por supuesto que sigue, pero yo no la voy a hacer desde ahí, la vamos a hacer juntos y después sí les comparto la placa. Vamos a hacerlo juntos sobre una pizarra. Entonces yo tengo que mostrar que el teorema f diferenciable en x0, no, sí, en x0 y 0, así decía. Lo que vamos a poder mostrar es que la derivada direccional de la función en ese puntito, en la dirección y el sentido de cualquier versor, es el gradiente de la función en x0 y 0 escalar con ese versor. Y al versor, sus componentes las está llamando A y B. ¿Mm? ¿Cómo va a ser la idea de la demostración? A ver, si yo digo que A es igual a B y por otro lado digo que A es igual a C, ¿cuál va a ser mi conclusión de acá? Es tonto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digo, si A es igual a B y A es igual a C, ¿cuál sería mi conclusión después de esto? Que B es igual a C. Eso, que B es igual a C. Bueno, esta va a ser la forma de encarar esta cuestión. Yo lo que voy a hacer es considerar que A va a ser el cálculo de G' en 0 de una función que ahora vamos a construir. Entonces G' en 0 por un camino me va a dar la cuenta de la derivada direccional tal cual como la conocimos desde el principio como el límite del cociente incremental. Y G' en 0 por otro camino me va a dar el resultado del producto escalar entre estos dos vectores. Entonces, por un camino esto me da la derivada direccional. Por este camino me da el producto escalar entre el gradiente y el vector. Entonces lo que digo es que estas dos cosas tienen que ser iguales al final. Esa es un poco la idea que voy a desarrollar para hacer la demostración. Lo que voy a hacer es ahora presentarles quién va a ser esa función g auxiliar. Entonces, sea g de h, la función definida de esta manera. F en x0 más h por a y 0 más h por b. Esa es mi función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular g' en 0. ¿Y cómo vamos a calcular ese g' en 0? A partir de dos formas distintas. Y esas dos formas distintas tienen que ver con usar conceptos relacionados a cálculo 1 y cálculo 2. Entonces yo voy a hacer así, como un paralelo. Voy a utilizar cálculo 1 para calcular g'. G' en 0 con cálculo 1. Y después voy a ir por otro camino y voy a decir, bueno, voy a calcular g' en 0 con cálculo 2. Cuando digo con cálculo 2 es con conceptos conocidos de cálculo 2, que son nuevos. Cuando yo digo que voy a calcular g' en 0 con conceptos de cálculo 1 es porque digo, bueno, ¿cómo calculo la derivada de una función de una variable en cálculo 1? Y a mí me dijeron que es el límite cuando h tiende a 0 de g en 0 más h menos g en 0 sobre h, límite del cociente incremental clásico. Digo, bueno, ¿cómo no? G' en 0 es límite cuando h tiende a 0 de. Y ahora me van a ayudar ustedes. Acá dice g en 0 más h, o sea, es g en h. ¿Qué escribo acá como g en h? ¿Quién es g en h? ¿Quién es g en h?
La de arriba, la que es f en x0 más h más a, y0 más h más b, por b. Sí, señor. F en x0 más HA, coma, y0 más HB. Bien. Después dice menos G en 0. ¿Cómo queda G en 0? Chicos, F en x0 y 0, ¿no? Porque hacer G en 0 es reemplazar la H por 0 y ver lo que queda. Sobre H. Entonces, G' en 0 me terminó quedando esta cuentita, que es la cuenta que apareció en la definición de la derivada direccional. O sea que acá me quedó que quedaría la derivada de la función en x0 y 0 en la dirección y el sentido de ese versor. Esa es mi conclusión hasta ahora por este camino. Y ahí me quedo. Ahora voy a hacer ahí una linita de separación. Voy a este lado. Y digo, hagamos de cuenta que ahora quiero calcular G' en 0 usando argumentos de cálculo 2. Esta G se puede ver como una función que resultó de la composición de una función f de dos variables donde cada una de estas expresiones se puede pensar como una x que depende de h y de una y que depende de h. Es decir, g en h es igual a f en x de h y de h, donde x de h es x0 más h por a, y donde y en h es y0 más h por b. Es una composición de una función de dos variables donde cada una de esas variables depende de una sola. Para calcular g' en h y sí después calcular g' en 0, ¿cómo se hace para calcular la derivada de esta composición? ¿Se acuerdan de eso? La derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x. Sí, pero acordate de algo, Valen. Está bien, esa es la Evaluado versión. en x. En x. Eso. Esta es la versión reducida. Acá necesito la versión bien ampliada. En la derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro. Y ahora sí seguí. La derivada de x Bien, que sería x' de h. Ahí está bien poner el primita porque la x depende de una sola variable. ¿Y cómo sigue? más la derivada parcial de f respecto de y evaluado en todo lo de todo lo de adentro por la derivada de y. Bien. Bien. Entonces digo, bueno, pero a mí no me interesaba G' en H, sino que en particular me interesa G' en 0, pero era el paso obligado a hacer G' en H. Entonces, bueno, G' en 0 va a ser derivada parcial con respecto a X en. Y ahora esto sería X evaluado en H igual 0 y evaluado en H igual 0. Entonces, para hacer eso tengo que venir a esto que está acá. ¿Cómo quedaría X en 0 y cómo quedaría Y en 0? X en 0, ¿qué me quedaría? x0, X0. Y evaluado en 0, y0. sí, señora. Entonces acá voy a poner X0 y 0. Sigo, ¿no? Por X' en 0. ¿Qué me queda ahora? X' de h e Y' de h. ¿Qué es X' de h?
La variable es h, el x0, el a, el y0, el b, números. Entonces, x' de h, ¿cómo queda? A. A. Y' en h, B. b. Por lo tanto, no dependen de h las expresiones de estas derivadas, son constantes. Entonces, cuando a mí me interese evaluar cuando me interese evaluar x' en 0, x' en 0 vale lo mismo que x' en 5, lo mismo que x' en 37, A. Entonces pongo por A. Sigo. Esto ahora sí, más. Sigo, derivada parcial de f respecto a y en ¿qué par? Y, otra vez, en el par que surja de evaluar x en 0 y en 0. Pero eso ya lo hicimos antes, eso nos da x0 y 0. Y luego por y' en 0. Bueno, como y' para cualquier h siempre es b, y' en 0 es b. Entonces digo, a ver, esta cuenta la podría disfrazar como el resultado del producto escalar entre dos vectores bien elegidos. Digo bien elegido para que cada vector represente algo que yo conozca. Entonces, fíjense, si yo tomo este vector, derivada parcial con respecto a x, en x0 y 0, y derivada parcial de f con respecto a y, en x0 y 0. Y tomo el vector AB. Si hago el producto escalar entre esos dos vectores, la cuenta que obtengo es justamente la que tengo arriba. Entonces, esta cuenta la estoy disfrazando como el producto escalar entre estos dos vectores. Pero digo, este vector no es más que el que habíamos definido hace un ratito, el gradiente de f en x0 y 0, escalar con este vector que es el vector u. Entonces llego a esa otra conclusión. Por lo tanto, en esta parte ya vinculando los dos caminos, g' en 0 es tanto la derivada direccional de u en el punto x0 y 0, como también el resultado de este producto escalar. Y entonces ahí tenemos el resultado final que queríamos, este. Estas dos cosas son iguales. Y ahí se termina la demostración. Esa es la idea para demostrar este teorema, ir por dos caminos diferentes calculando lo mismo. Y como calculo lo mismo, las dos expresiones a las que llego tienen que ser iguales. Me voy a bajar este archivo así también se los comparto. Lo tienen en el propio PDF que les voy a compartir, pero digo, capaz que esto les sirve. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo bueno es que tengo la posibilidad de trabajar. Les decía que la demostración la tienen también acá, pero bueno, les comparto las dos cosas, ¿no? Ahora digo, vamos de nuevo, vamos para atrás. Nosotros ya habíamos hecho esta derivada direccional, ¿no? Entonces, bien, ahí, que tengo el espacio. Que nos costó hacerla porque hicimos el límite de un cociente incremental. Ahora resulta que digo, ¿no puedo usar la formulita de recién? Digo, a ver, esta función, que está escrita acá, digo, voy a ver si le puedo calcular tal cual esta cuenta a partir del teorema que acabo de encontrar. El teorema tiene una condición. Para poder aplicarlo, yo necesito mostrar que la función en juego es diferenciable en el punto en cuestión. Porque si no, no puedo aplicar la fórmula. Y la definición de diferenciabilidad no es tan amigable. ¿Se acuerdan que era un límite en dos variables?
donde arriba aparecía f de xy menos l de xy, en el denominador aparecía esa expresión de raíz cuadrada, y el límite de ese cociente tenía que dar 0. Poco amigable. Pero ¿qué habíamos visto como alternativa, por ejemplo, para mostrar que una función era diferenciable sin meterme con esa definición? ¿Qué puedo mostrar para después concluir que la función es diferenciable? Que sea continua ¿Quién? en el punto 1, 2, No, pero ¿quién, NASA? la función. No, Las derivadas parciales. las derivadas parciales. Acuérdense del archivo que habíamos visto que tenía esas dos implicancias que habíamos dicho. Si las derivadas parciales son continuas en el punto x0 y 0, lo que yo iba a poder concluir es que f es diferenciable en x0 y 0, y yo iba a poder decir que f es continua en x0 y 0. Bueno, lo que vamos a tratar es de ver esto, que las derivadas parciales son las continuas para garantizar que la función es diferenciable. Que la función sea continua en un punto no te garantiza la diferenciabilidad. Eso no. Lo que sí es cierto es que si la función no es continua en el punto, entonces sí la función no es diferenciable en el punto. Eso sí sería algo que es correcto. Mi misión acá es, para tener el permiso de aplicar la formulita, es mostrar que esta función es diferenciable. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Quiénes son sus derivadas parciales? La derivada parcial con respecto a x de mi función en juego, ¿quién sería? A ver. Derivada parcial de f con respecto a x. 2x más y. Más y. La idea es, en la cabeza, dejar fija la y como si fuese un número y derivar solamente como si la única variable en juego fuese la x. Y la derivada parcial con respecto a y, ¿quién sería? Ahora hay que cambiar el chip. X. X. Bueno, estas dos derivadas parciales son las dos continuas en R2. ¿Y por qué son continuas en R2? ¿Con qué justificación lo puedo decir? Porque yo puedo decir, bueno, esta función es continua por tal cosa, sin necesidad de hacer un límite. ¿Por qué puedo decir claramente que las dos son continuas en R2? Encima en R2. Clásica justificación que también hemos usado mucho en cálculo 1. Por ser Por- lineales. Por ser, escuché justo dos personas a la vez, por eso. Yo dije lineales, pero no sé si está bien. Claro, son expresiones lineales en X y en Y. Y en general, la linealidad es como un caso particular, pero ser lineal en general es ¿qué? ¿Es ser qué? Polinómica Polinómica. de grado 1. Son polinómicas de grado 1. Bueno, entonces, si quieren, porque acá podría haber quedado, no era el caso, pero podría haber quedado 2x cubo por y al cuadrado, más y por, bueno, si hubiese quedado algo así, lo de la linealidad no quedaría bien, porque no lo es, y uno dice, bueno, es continua en R2 por ser polinómica. Si ponías lineal, Valentina, estaba bien, porque las dos son lineales. Digo, por ahí es como que es en mí bastante común poner son polinómicas. Y entonces, en particular, bueno, perdón, son polinómicas. Eso quiere decir que la función, gracias a este teorema, es diferenciable también en R2. Porque si estas dos son continuas en R2, entonces f es diferenciable en R2. Entonces, si es diferenciable en R2, es diferenciable en cualquier puntito en particular en el cual yo decida pararme. Bueno, el puntito acá es el 1, 2.
Entonces, gracias a esto, yo digo, entonces la derivada direccional de la función en el punto 1, 2, en la dirección de este versor, la puedo calcular como el gradiente de la función en el par 1, 2, escalar con el vector. Entonces digo, bueno, a ver cómo me queda. El gradiente de la función evaluado en el 1, 2. Bueno, primera componente del gradiente, la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto en cuestión. Entonces acá tengo que reemplazar la x por 1, la y por 2. Me quedaría 4, segunda componente, y la derivada parcial con respecto a y en el par en cuestión, que es el 1, 2. Reemplazo la x por 1, 1. Escalar con el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Esto, el producto escalar, lo sabemos hacer todos. 4 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2, y eso es 5 sobre raíz de 2, que obviamente es el mismo resultado que habíamos obtenido cuando hicimos el límite del cociente incremental. Pero esto es mucho más rápido. Y no tengo que andar haciendo un límite. Lo que significa andar haciendo un límite es también cuestiones algebraicas en el medio, sacar factor común, cancelar. Evito todo eso. Y bueno, imagínense si la función es mucho más complicada y, no sé, me imagino una situación, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero imagino algo así. Una función que sea e a la x por y más seno de x menos coseno de qué sé yo, x cuadrado menos 5y. Y bueno, imagínense que tengo que hacer el límite de un cociente incremental para esa función en algún punto en concreto, usando la dirección y el sentido de un versor cualquiera. Y vaya a saber cómo queda el límite. A lo mejor queda complicado. Bueno, no es necesario. Esta función, si le calculo las derivadas parciales, fíjense que el estilo de lo que queda va a quedar una expresión que va a ser una suma, resta, composición de funciones continuas, donde están involucradas funciones exponenciales, funciones polinómicas, funciones trigonométricas. Entonces, bajo una consideración parecida a esta, esta es muy fácil, nuestro ejercicio eran continuas por ser polinómica y se terminaba la cuestión. Acá las derivadas parciales voy a decir sí, son continuas porque son suma, resta, multiplicación y composición de funciones continuas, como por ejemplo la función exponencial, coseno, funciones polinómicas. Ahí a lo mejor la justificación tiene que ser un poquito más extendida, ¿no? Pero no es difícil. Lo que me va a permitir decir, bueno, entonces es diferenciable en todo R2. Bueno, entonces las derivadas direccionales las voy a poder calcular haciendo la formulita del teorema que recién mostramos. Y eso está bueno. Pero, insisto, que siempre hay que mostrar que la función es diferenciable para tener el permiso de usar la fórmula. Si no, no puedo usar la fórmula. Eso es algo que tiene que quedar claro. Bueno, esto le querías mostrar, que se llega, por supuesto, al mismo resultado aplicando la fórmula que acabamos de mostrar. Esto no fue tampoco tan difícil, pero se complica con otras funciones. Bueno, demostración. Este es un ejemplo que captura de uno de los libros, en donde insisto con que la función ya se empieza como a complejizar un poquito. La función es x por e a la y más coseno de xy. Lo que quiere es determinar la derivada en el punto 2, 0 en la dirección de este vector. Entonces, lo primero que hay que ver es que este vector no tiene módulo 1. ¿No? Si uno le calcula el módulo no da 1, el módulo da 5. Entonces, para hacer la derivada direccional, lo primero que está de alguna manera mostrando es que tengo que usar este vector. Este vector, ¿quién sería? El versor asociado del que estaba acá. Y luego, esto lo escribo como muy compacto, dice, estas son las derivadas parciales. Esta es la derivada parcial con respecto a x, esta es la derivada parcial con respecto a y.
Esas derivadas parciales son continuas, dice en todas partes, son continuas en R2. Eso de en todas partes es una expresión bastante común también en los libros. Estas dos funciones son continuas en R2, ¿por qué? Porque son resta y multiplicación de funciones continuas. Funciones exponenciales, funciones trigonométricas y funciones polinómicas. Bueno, eso hay que escribirlo. ¿Ven? El por qué son continuas. Entonces, como son continuas, la conclusión es que la función es diferenciable. Todo esto me implica a mí que f es diferenciable en el puntito que me interesa, que es el 2, 0. Y entonces ahora, para calcular la derivada direccional, voy a hacer esta cuenta. El gradiente de la función en el punto, escalar con el versor asociado. Bueno, ¿quién es el gradiente? Ya calculé las derivadas parciales. Tengo las componentes, o sea que esto va a ser el vector 1, 2, escalar con el vector que andaba por acá, versor asociado, 3 quintos menos 4 quintos. La cuenta, menos 1. ¿Mm? Seguimos con algunos teoremitas más. Estos son simples. Dice, supongamos que yo tengo una función diferenciable, como que tengo esa característica que necesito que cumpla la función para poder hacer las cuentas con un provecho en la fórmula de la derivada direccional. Entonces, supongamos que f es diferenciable. Fíjense lo que dice el teorema. El valor máximo de la derivada direccional de la función en el punto de coordenadas x, 0 y 0 es, y ojo como dicen acá, el módulo del gradiente de la función en x, 0 y 0. Y ese resultado de la máxima derivada direccional se produce cuando ese vector u tiene la misma dirección y sentido que el vector gradiente en el punto. Entonces ahora la idea es que yo parada en un punto de coordenadas x, 0 y 0, me pregunto cuál tiene que ser la dirección que tengo que seguir para que al momento de calcular la derivada direccional de la función en el x, 0 y 0, este numerito sea el más grande posible. Lo que el teorema dice es que si yo me muevo en la dirección y el sentido del gradiente de la función en el puntito x, 0 y 0, en esta dirección, yo voy a tener el valor más grande de la derivada direccional. Voy a tener la mayor pendiente. Perdón. ¿Alguien dijo algo? Y yo hablé. ¿No? En esa dirección y el sentido tengo que dirigirme para tener la mayor derivada direccional, o sea, la mayor pendiente. ¿Y cuánto vale esa mayor pendiente? El módulo de ese gradiente. Bueno, la idea es que para la demostración yo sé que la derivada direccional en el punto, gracias a que la función es diferenciable, porque tengo el dato de que la función es diferenciable, yo esta derivada la voy a poder calcular como la fórmula de recién. El gradiente de la función en el punto, escalar el versor. Entonces yo quiero mostrar eso, ¿no? De que en esta dirección me tengo que manejar para tener la máxima derivada direccional. Y acá la cuestión pasa por calcular el producto escalar por definición. Porque si lo calculo por componentes no voy a llegar a nada. Las componentes del gradiente en el punto las conozco, son las derivadas parciales en el punto. Las componentes del versor, si yo pongo U1, U2, y si lo escribo en componentes no voy a tener el beneficio.
En cambio, si lo escribo el producto escalar por definición, de la que ustedes vieron en álgebra y geometría, ahí voy a poder hacer algo. ¿Cómo se escribía el producto escalar entre dos vectores cuando lo escribía por definición, cuando no conocía los componentes? ¿Cómo era eso? U por B por el coseno de V. Ay, no me Sería, gustó el U por B por el coseno. bueno, sería la derivada direccional es en X por U. Por el Espera, porque vos me coseno está de... diciendo esto. Vengo más abajo para después borrarlo. U por B, ¿vos me dijiste qué es? Me parece que no. U por B por el coseno entre los vectores. No es U por B por el coseno. Está feo eso. El módulo de U por el módulo de B por el ¿Ya coseno. probaste álgebra? Ah, era así, era así. Que no te escuche la profe. ¿Cómo era esto? El módulo de U por el módulo de B por el Módulo de coseno del U ángulo que forma. por módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ahí sí está bien, pero no U por B. ¿Está bien, Valentino? Se fue, se fue. Esto, ¿no? Ojo. Entonces, el producto escalar, usando esta formulita, es módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Así. Bueno, entonces acá hay algo que yo ya conozco de estas tres cosas, cuánto vale. Hay alguien que yo ya conozco de estas tres, porque esto es un producto en tres números. Hay uno que yo conozco lo que vale. El módulo de U, ¿Cuánto vale? 1. Bien. Esto es 1. ¿Por qué U? No nos olvidemos, U es un versor. Porque si no, no puedo hacer esta cuenta. Bien, eso ya vale 1. Como yo me estoy parando en X0 y 0, me estoy parando en un lugar fijo, concreto. A partir de ahí lo que estoy haciendo es ver hacia qué dirección y sentido de versor me tengo que mover para que la derivada direccional sea lo más grande posible. Por lo tanto, si el X0 y 0 es un punto fijo, el módulo de ese vector gradiente en él también va a ser alguien fijo. Yo decido pararme en el X0 y 0. Eso no es lo móvil. Ahí me paro. Entonces su gradiente va a ser un vector fijo, del cual su módulo va a ser un número fijo, que va a depender, por supuesto, de x0 y 0. Pero si el x0 lo dejo ahí fijado, esto es un número fijo. Entonces tengo que la derivada direccional termina siendo el producto entre tres números. Uno es fijo, el otro vale 1 y el otro es móvil. Digo móvil, ¿por qué? Porque este ángulo, por supuesto, va a ir cambiando y el coseno va a ir cambiando. Pero si yo quiero que esta cuenta de la derivada direccional sea lo más grande posible y esa cuenta la estoy obteniendo como el producto entre un número que es fijo, un número que es 1 y el otro es el coseno de un ángulo, ¿qué le voy a tener que pedir al coseno para que el producto de estos tres números sea lo más grande posible? Que sea igual a 0. Digamos, lo que está adentro que sea igual a 0 para que el Por eso coseno yo valga 1. pregunté, el coseno, ¿qué le voy a tener que 1, pedir al coseno para que sea lo más grande posible? que valga 1. Ahora sí, ¿no? Entonces, la idea es que la derivada direccional de la función en el punto x0 y 0 es máxima cuando el coseno del ángulo entre estos dos vectores sea 1. Eso sucede
ahora sí, cuando el ángulo entre esos dos vectores es ¿cuánto? 0. 0. Y entonces, bueno, que dos vectores formen un ángulo de 0 grados, quiere decir que esos dos vectores entre sí, ¿cómo son? Paralelos y con mismo sentido. Eso. Es decir, U tiene la misma dirección y sentido de lo que sería el gradiente de la función en x0 y 0. O sea que acabo de concluir que esta derivada direccional es máxima cuando U tiene la misma dirección y sentido de este gradiente. Pero por otro lado, una vez que me di cuenta de eso, digo, y la derivada, perdón, esta derivada, sí, está bien, derivada direccional en x0 y 0, ¿vale cuánto en esa dirección? La derivada direccional máxima en x0 y 0, ¿cuánto vale? Y vengo acá. Si esto era fijo, esto es 1, y estoy pidiendo que el coseno tome el valor numérico 1, lo único que quedó ahí es el módulo del gradiente. La derivada direccional máxima en x0 y 0 vale el módulo del gradiente. ¿Estamos? O sea que en esa dirección y en ese sentido es donde tengo que manejarme, en la dirección y el sentido del gradiente. ¿Y cuánto vale la derivada direccional? El módulo del gradiente. Ojo, porque una cosa es hablar de la dirección y el sentido que tengo que seguir y otra cosa es lo que vale. Lo que vale es un número. Bien. Pregunta. No me salgo de esta diapositiva. Si la pregunta hubiese sido, supongamos que f es función diferenciable y quiero encontrar el valor mínimo de la derivada direccional. Quiero que esta cuenta de la derivada direccional sea lo más chica posible. ¿En qué hubiese cambiado o cómo cambia este razonamiento? El coseno tendría que ser menos 1. Sí. Y si el coseno vale menos 1, el ángulo entonces entre el gradiente y el versor tiene que Es ser de... 180. Sí. O sea que los vectores son De sentido opuesto. paralelos de Paralelos y de sentido. sentido opuesto. Bien. Y entonces, a la vez, ¿cuánto vale esa mínima derivada direccional? El opuesto del módulo del gradiente. Sí, muy bien. Entonces, bueno, sin borrar lo que acabo de escribir ahí, lo escribiría ahí con naranja. Si quisiera calcular la derivada direccional mínima, eso lo obtengo cuando este coseno es menos 1. Entonces, el ángulo entre los dos vectores sería de 180. Y entonces U tiene la misma dirección, pero sentido opuesto al del gradiente, y la derivada direccional mínima sería el opuesto del módulo del gradiente. Así es como tendría que ir completando esa frase, ahora cambiando máxima por mínima y como corresponde todas las otras conclusiones. Entonces, bueno, después hay otra pregunta que la hacen en el propio PDF. Si hubiese preguntado para que la derivada direccional sea nula, que la derivada direccional me dé 0.
usando un poco esta misma diapositiva. Digo, ¿qué dirección y sentido tendría que estar siguiendo ese versor U? Escuché medio cortado, pero escuché creo que sí. Los vectores tienen que ser ahora perpendiculares, ¿no? Porque la idea es que ahora si necesito que la derivada direccional me dé 0, quien tiene que ser 0 es el coseno. Por lo tanto, el ángulo entre los vectores tiene que ser de 90 grados, lo que significa que entonces los vectores entre sí son perpendiculares. Bien, está bien. Voy a borrar esto. Está todo en la misma diapositiva, así que eso no se preocupen. Pero antes de pasar a la diapositiva donde está todo eso escrito, lo que acabo de mostrar es que si f es diferenciable, ¿no? En el punto en cuestión donde estoy trabajando, la derivada direccional de la función en el punto, en la dirección de cualquier versor, va a ser un número que va a estar acotado entre dos números muy fácil de identificar, entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, la derivada direccional de la función en el punto, en la dirección y el sentido de cualquier versor, siempre va a ser un número menor o igual al módulo del gradiente en el punto, porque ese es el valor máximo de la derivada direccional, y a la vez va a ser mayor o igual al opuesto del módulo del gradiente en el mismo punto, porque este es el valor más chiquito. Entonces, ya tengo acá una conclusión importante que uno puede destacar en esta situación. De este rango de valores, la derivada direccional no se escapa cuando es diferenciable la función, ¿no? Entonces, muchas veces, tienden en los ejercicios a preguntar, parada, no sé, en el punto x0 y 0, ¿no? ¿En qué dirección me tendría que mover para que la derivada direccional me dé 7? Me lo pueden preguntar. Y resulta que a lo mejor la respuesta es muy sencilla. No va a haber ninguna dirección en el cual la derivada direccional me dé 7, porque a lo mejor la máxima derivada direccional me dio 5. Y entonces las derivadas direccionales en la dirección de cualquier versor siempre van a estar entre menos 5 y 5. Nunca voy a encontrar una dirección en la cual la derivada direccional me dé 7. Bueno, ese tipo de contestaciones rápidas para ese tipo de preguntas a propósito va a depender de que yo recuerde todo esto, de que yo tenga en cuenta todas estas observaciones que vamos haciendo cada vez que estamos haciendo todo el desarrollo de la teoría. Así que, bueno, tengan en cuenta esta conclusión. Bueno, todo esto, todo lo que yo les fui escribiendo está ahí. Y estas eran las dos preguntas que hicimos recién. ¿Mm? Bueno, este es otro ejercicio. Este es captura específicamente del Thomas, por si alguien lo tiene. La función es x² sobre 2 más y² sobre 2, la misma función que había presentado hace un ratito con el GeoGebra. Separan el punto 1, 1, 1, 1, ¿no? Y entonces, perdón, voy para atrás. Ahí. Separa en el punto 1, 1, acá, y dice, bueno, que encuentre las direcciones en las cuales la función crece más rápidamente, decrece más rápidamente y quiere las direcciones en las cuales el cambio es nulo, o sea, la derivada direccional es nula. Bueno, parada en el 1, 1, lo que yo voy a decir es que la función va a crecer lo más rápidamente en la dirección y el sentido del gradiente, porque ahí es donde tengo la máxima derivada direccional. Bueno, al calcular de esta función, fíjense, la derivada parcial con respecto a x es x. La derivada parcial con respecto a y es y.
Entonces, el gradiente de la función en el 1, 1 coincide con el 1, 1. Entonces, por eso, cuando separan el 1, 1, si sigue la dirección de ese vector, la dirección y el sentido de ese vector, aunque no sea versor, porque yo lo que estoy buscando es dirección y sentido, sé que ahí voy a tener la máxima derivada direccional. Es seguir esta dirección, donde en el dibujo lo que ustedes van a ver es que cuando veo el gráfico de lo que sería la curva intersección, ahí tengo la máxima derivada direccional, el máximo crecimiento. En cambio, si voy en el sentido contrario del gradiente, en este sentido, parada acá, la función va a empezar a decrecer. Y si voy en una dirección que es perpendicular al gradiente, cualquiera de estas dos posibles direcciones, lo que voy a ver es que la función va a tomar un valor constante. Ahí. Como que no tiene cambio en esa dirección. Esa sería un poco la idea. Es lo que estuvimos viendo recién. ¿Mm? Bueno, y vamos arribando un poco a esta última parte. Esto es un poco la interpretación geométrica del gradiente. Es muy sencillo, ¿eh? De verdad es sencillo. Vamos a suponer que comenzamos con una función que es diferenciable. Función diferenciable de dos variables. Y que la voy a evaluar en pares de puntos que están sobre una curva parametrizada de esta forma. Nosotros hemos visto esa parametrización, en donde la función en todos esos pares siempre vale lo mismo, ¿no? Acuérdense, si yo considero la función que evaluada en pares ordenados siempre tengo el mismo valor constante c, los puntos en donde la función siempre vale un mismo valor constante c eran puntos que pertenecían a una curva que se la llamaba como. Curva de nivel, ¿no? ¿Se acuerdan? El conjunto de pares x, y tales que f de x siempre vale un mismo valor constante c, a eso se lo llamaba una curva de nivel. Bueno, supongamos que esa, vamos a llamarle, bueno, le iba a poner curva, pero curva. Supongamos que los puntos de la curva son puntos donde los escribo a partir de una cierta parametrización, lo que nosotros hicimos al principio de lo que era el capítulo 3, parametrización de curvas. Digo, bueno, también puedo pensar que a esta la llamo G de t y a esta la llamo H de t. Un nombre asociado a que la X y la Y están dependiendo de un parámetro t. Entonces, ¿la idea cuál es? Si yo estoy parada sobre una curva de nivel, me está diciendo que cuando yo evalúo f en los puntitos que están en esa curva, la función en esos puntos siempre tiene el mismo valor constante c. ¿Qué es lo que se hace en el siguiente paso? Se plantea derivar miembro a miembro con respecto a t. Entonces yo parto de una función de dos variables que la voy a mirar sobre puntos que están en una curva de nivel. Pero esa curva de nivel la tengo parametrizada. Sé cómo escribo a la x y a la y en función de un parámetro t. La x es una cierta función g de t, la y es una cierta función h de t, ¿no? Derivo miembro a miembro. Propuesta. Derivamos miembro a miembro esta expresión. La derivada del lado de la derecha es la derivada de una constante.
Entonces la derivada de la constante es 0. La derivada del lado de la izquierda, bueno, acá tengo una composición. Una composición de una función de dos variables, donde cada una de esas dos variables depende de una sola, de t. Así que para derivar el lado de la izquierda, ¿qué tendría que estar usando? Para derivar el lado de la izquierda. La derivada parcial. Sí, pero viste que hay una composición, ¿no? Sí, 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 Sí. y después la derivada de g y de h respecto a t. ¿Y cómo se llamaba todo eso? Regla de la cadena. ¿Pero qué caso? 1. 1, porque todo queda dependiendo de una sola variable. Entonces, para derivar el lado de la izquierda, tengo que aplicar regla de la cadena, caso 1. Entonces, bueno, ¿cómo era esta cuestión? Era la derivada parcial de f respecto a x evaluado en todo lo de adentro por la derivada de x. Y la derivada de x sería g', más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en todo lo de adentro por la derivada de y, que en este caso sería h', que es lo que yo veo en esta escritura compactada. Escritura compactada que la puedo disfrazar como el resultado de un producto escalar entre dos vectores bien elegidos. Yo armaría un vector que tiene como componentes esta expresión y esta, y acá tengo este vector, y el otro vector sería el que usa estas componentes, esta y esta, y me queda este. Entonces es el producto escalar entre lo que nosotros llamaríamos acá el gradiente de la función en el punto con lo que nosotros llamaríamos R'. Entonces, el gradiente de mi función evaluada en los pares g de t, h de t, escalar con g' de t, h' de t, esto es 0. Este vectorcito es el que nosotros llamaríamos R' de t, si R de t era la parametrización de la curva, ¿no? R' de t, cuando yo tenía una curva y tenía de ella una parametrización. El vector R' de t era un vector que, ¿qué particularidad tenía con la curva? Capítulo 3, ¿eh? Punto a punto, yo, parámetro a parámetro, iba teniendo los puntos sobre la curva. Bueno, este vector R' era un vector que tenía una representación geométrica importante en la curva. ¿Cómo era esa vector R'? Es tangente a la curva en ese punto. Sí, la idea es que tengo acá la representación de R' en el punto, vector tangente. Y entonces lo que me está diciendo acá es que cada vez que me pare en un punto de una curva de nivel, el vector gradiente con el vector tangente a la curva, ¿cómo son? Si su producto escalar da 0. Perpendiculares. Sí, señor. Entonces acá yo tengo la representación de lo que sería R' en el puntito T sub 0. Y acá tengo la representación de lo que sería el gradiente de la función en el puntito G T sub 0, H T sub 0. Y eso va a pasar en cada uno de los puntitos en los cuales yo me pare. ¿Me paro por acá? Bueno, acá tendré el vector R', vector tangente, acá tengo el vector gradiente. Acá, bueno, acá tengo el vector R', tangente, acá tengo el vector gradiente. O sea que, conclusión, en todos los puntos de una curva de nivel de una función diferenciable de dos variables, el gradiente
va a ser normal, o sea, perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Esa es la interpretación geométrica que tiene el gradiente, que hasta ahora lo habíamos definido, nos dio una mano tremenda con el cálculo de las derivadas direccionales, pero no habíamos hecho una interpretación de él. Bueno, el gradiente, en este caso una función de dos variables, es siempre perpendicular a la curva de nivel en el cual el punto esté. ¿No? Yo me paro en un punto x0 y 0, ese punto está en una curva de nivel. Bueno, en la curva de nivel en la que está, el gradiente de la función va a ser perpendicular a la curva de nivel. Entonces, esto saben cómo se podría usar de manera apropiada. Muchas veces pasa que a mí me dicen, esta es una curva de nivel, ¿no? Y dice, bueno, de este puntito, en la curva de nivel, quiero encontrar la recta tangente a la curva de nivel. La recta tangente. Y digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar una parametrización de la curva primero para encontrar el R', que va a ser un vector dirección de esa recta tangente. Pero me está costando buscar una parametrización de la curva. No sé, me cuesta, no la puedo pensar. No, no hace falta pensar en una parametrización de la curva. Si yo quiero esta recta tangente a esta curva de nivel, no hace falta que busque una parametrización de la curva. ¿Qué puedo usar para buscar esta recta tangente? La ecuación general de la recta, ¿Por qué? porque solo precisas de un punto de paso de la recta, que es el mismo que comparte con la curva, y después de vector normal tenés el gradiente. Exactamente, Gregorio. Eso es lo que hay que hacer. Astutamente, no tengo que gastar tiempo en buscar una parametrización de la curva. Ya tengo el gradiente, listo, lo uso a mi favor. Este va a ser el vector normal. Y hago la ecuación general de la recta. Perfecto. Eso es hacer las cosas de manera astuta, conociendo todas estas cuestiones de la teoría, ¿no? Bien, y para terminar, la idea es hacer algo parecido en un nivel más, digamos, pensando en funciones de tres variables. Fíjense esta situación. Yo ahora voy a estar trabajando con una función de tres variables. De una función de tres variables, por supuesto, yo no puedo hablar de su gráfica, pero sí podría pensar en superficies de nivel de esa función, de la cual podría, ¿por qué no?, hacer la gráfica de esas superficies de nivel. Entonces nos vamos a parar en una superficie S formada por todas las ternas, en donde la función en esas ternas tomen siempre un mismo valor constante K, o sea, una superficie de nivel. Entonces, dibujito clásico para mí. Voy a hacer la superficie de nivel. Esta es S. X, Y. Superficie de nivel. ¿No? No la gráfica de una función de dos variables, es la superficie de nivel de esta función de 3. En particular, nos vamos a parar, como dice ahí, en una curva que esté también contenida en esa superficie de nivel. Entonces voy a venir por acá. Esta es la curva cuya parametrización la conozco como R de t. Está contenida en la superficie. Por ser un subconjunto de esa superficie, si sobre toda la superficie se cumple que la función evaluada en las ternas de la superficie vale k, con más razón eso se va a cumplir para cada punto sobre esta curva, porque la curva no es más que un subconjunto de esa superficie de nivel. Entonces, tengo totalmente el derecho a escribir esto. F evaluada en las ternas relacionadas con la curva siempre me va a dar el número k. Bueno, vamos a suponer que x de t, y de t, z de t son funciones diferenciables de t. La función es f mayúscula, una función diferenciable. Si aplicamos la derivada con respecto a t
a ambos lados, del lado de la derecha, la derivada de k, que es una constante, es 0, igual a lo que hicimos recién. Y la derivada del lado de la izquierda tengo que hacer caso 1 de regla de la cadena, porque estoy haciendo una composición entre una función de 3 variables, donde cada una de esas variables dependen de una variable t. Entonces aplicamos, ¿no?, la regla derivadas parciales por la derivada de cada una de esas componentes. Por lo tanto, otra vez, como lo hicimos recién, del lado de la izquierda, puedo pensar que este resultado es el que se obtiene de hacer el producto escalar entre dos vectores bien elegidos. Uno de los vectores va a ser el que tiene componentes las derivadas parciales de la f, y entonces, en definitiva, el vector que me voy a formar es el que llamaríamos el gradiente, y el otro vector es el que usa estas derivadas, que es el que nosotros llamaríamos R'. Y tenemos la misma conclusión, que el gradiente de la función en los puntos que están sobre la curva va a ser perpendicular a el vector R', que es el vector tangente. Entonces ahora la cuestión viene así. Me voy a parar en un punto en particular de esa curva. Ese puntito lo llamo P sub 0. Ese puntito P sub 0, ¿quién es? El que surgió de haber evaluado X en un cierto T sub 0 y en un cierto T sub 0, Z en un cierto T sub 0. Un punto particular de la curva. Ahí lo que estamos diciendo es esto. Porque si vale para todos los puntos de la curva, lo que vale también es eso, que si calculo el gradiente de la función f mayúscula, ¿no? No lo voy a escribir ahí, no se ve. El gradiente de la f en el puntito P sub 0 va a ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Bien. Pero ahora digo, me mantengo sobre el mismo punto P sub 0, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora tomo otra curva, que también está sobre la superficie, pero que pasa por el punto P sub 0? Entonces digo, bueno, por ejemplo, esta. Otra curva, sobre la misma superficie. Digo, podría ser exactamente las mismas cuentas que hice recién y llegaría a la conclusión de que este mismo gradiente de la función f mayúscula tendría que ser perpendicular al vector tangente de esa curva. Y así puedo seguir y digo, a ver, pero entonces supongamos que ahora, sobre el mismo punto de paso, tomo otra curva que también está sobre la superficie. Por ejemplo, esta. Bueno, no me queda muy pasante por el punto, ¿no? Pero hago así, chingui, 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 vengo por acá. No quiere pasar por este punto. Digo, otra vez, el vector tangente a esta curva tiene que ser perpendicular al gradiente de la función f mayúscula. O sea, este gradiente f mayúscula tendría que ser perpendicular a todos los vectores tangentes de curvas que pasan por P sub 0 y que están contenidas sobre esa misma superficie de nivel. Por lo tanto, si cumple esa condición, en definitiva, este gradiente de esta función f mayúscula va a ser perpendicular ¿a quién? Porque hasta ahora era perpendicular a cada uno de los vectores tangentes de estas curvas que estaban contenidas en la superficie. Pero ahora que vi eso, digo, en definitiva, el gradiente es perpendicular ¿a quién? El plano tangente en ese punto de la curva. Sí. Porque ese gradiente termina siendo perpendicular en realidad a la gran superficie. O sea, que es perpendicular a lo que nosotros llamaríamos el plano tangente
a la superficie en ese punto. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que si yo me paro en ese puntito P, punto de paso conocido, para encontrar el plano tangente a esta superficie de nivel de una función de 3 variables, uso a este vector como su vector normal. Por supuesto, en la medida que el vector no sea el vector nulo, ¿no? Tiene que ser distinto al vector nulo. Así que todo esto me lleva a concluir que cuando yo tengo que calcular de una superficie el plano tangente a ella, uso a este vector como vector normal y uso a x0, y0, z0 como punto de paso. Esta es la forma bastante compacta de encontrar la ecuación de un plano donde ya conozco punto de paso y conozco vector normal. Así que este plano sería el plano tangente a la superficie. O sea que tengo la posibilidad de encontrarlo básicamente sacando las derivadas parciales de la función de 3 variables. Y bueno, y algo más, para sumar, digamos, a esta situación, dijimos, si yo tengo esta superficie y me paro en un puntito, el gradiente de esta función de 3 variables es quien me sirve para encontrar este plano tangente. Bueno, ¿qué me pueden pedir también? La recta normal a la superficie, parada en este punto. Y la recta normal no es más que la recta que pasa por ese punto y que tiene la dirección del gradiente. Así que, ¿cómo podría encontrar a la recta normal a la superficie? Punto de paso lo tengo y vector dirección también. ¿Cómo daría esa recta tangente? Perdón, esa recta normal. La normal, el vector de dirección del gradiente y el punto de paso que tenéis. Entonces, ¿cómo darías a la recta en el espacio en esta situación? Con las ecuaciones paramétricas. Exactamente. O sea, la idea es esa. Entonces, la recta será una recta donde ponemos X y Z, punto de paso, y el vector dirección sería la derivada parcial de f respecto a X en el puntito por T. Acá la derivada parcial de f respecto a Y en el puntito por T. Y la otra derivada parcial, X0, Y0, Z0 por T, y siempre con T perteneciente a R. Así es como podríamos dar entonces la recta normal a esa superficie vista como superficie de nivel de una función de 3 variables. ¿Estamos? Eso es algo que ustedes ya lo sabían y lo dijeron bien. Bueno, ahí tenemos. Se terminó la teoría. Se terminó la teoría. Hasta acá llegamos. Bye bye. Recording stopped. Bueno, ahí detuve la grabación porque ya bastante pava estoy. Hasta acá se llega. Por supuesto que ahora hay un montón de camino por recorrer de lo que sería la práctica. Nos queda un montón. Yo voy a tratar de el miércoles entonces ahora ya terminado todo esto, voy a conectarme entonces un rato el miércoles como para poder hacer algo de práctica. Así que si pueden acompañarme en la clase, mejor, porque entonces también les va a servir a ustedes para ponerse al día. Entonces van a tener la clase del viernes presencial y el lunes que viene, no sé, nos conectamos también un rato para seguir haciendo algo de práctica, pero ya teniendo el compromiso de que ustedes hayan avanzado también un montón el próximo fin de semana, ¿no?
porque ahí también van a tener que trabajar ustedes bastante. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No de no. No. No, profe, por ahora no. Bueno, y lo entiendo también. Yo después les comparto entonces por el Telegram el enlace para comunicarnos el miércoles. A lo mejor no nos conectemos 7:30, 8, por ahí, un poquito más tarde, y estamos un ratito. ¿Estamos? Bueno, Dale. gracias. Vamos. Nos Chao, vemos. profe, muchísimas Chao. gracias. Ahora. Gracias.